una vida que no se esperaba, pero que estaba destinada a triunfar. Pareciera que todo había sido preparado desde hace tiempo y que había llegado la hora para que este hombre surgiera como el primer rey de Israel. Todo se dio en un abrir y cerrar de ojos en base a una propuesta que el pueblo de Dios hizo al sacerdote Samuel, en donde pedía un rey como todas las demás naciones de la época. Todos sabemos el actuar de este pueblo que tenía momentos gloriosos, pero caía en picada hasta lo más bajo cuando seguía sus propios caminos y desobedecía a Dios. Una historia en montaña rusa que se repetía como un loop, pues toda la nación no había aprendido a discernir su actuar y lo llevaba vez tras vez al mismo punto de partida, en donde Dios los rescataba y les daba una nueva oportunidad para resurgir de las cenizas. Todo esto se había hecho una costumbre y en esta pasarela de hombres y mujeres ilustres que Dios mandó para resolver esta situación, estos personajes relevantes en la vida de Israel fungieron como jueces que los guiaban y los rescataban de las garras del enemigo. Pero todo giraba en base a la vida de los jueces, porque mientras ellos tomaban el control del país, los israelitas estaban seguros porque los jueces eran dirigidos por Dios. Pero cuando éstos morían, comenzaba el declive y la decadencia, porque era inevitable que Israel nuevamente cayera en la desobediencia, corriendo en pos de otros dioses. Por otra parte, Samuel se aflige cuando el pueblo pide un rey para que los gobernara. Pero Dios es quien anima al profeta al decirle que no es a él a quien han desechado, sino a Dios mismo. Y aunque Samuel explica al pueblo las consecuencias que traerá este nuevo régimen, Dios accede y les da lo que piden. Algo nuevo estaría por venir y todos serían partícipes en esta elección. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que de todas las tribus de Israel fue escogida la tribu de Benjamín, y de todas las familias de Benjamín ganó la familia de Matri, y de esa familia resultó elegido Saúl. Pero no lo podían encontrar. Entonces, al no hallarlo, consultaron a Dios para verificar el lugar en donde estaba el futuro rey y Dios respondió diciendo que estaba escondido entre el equipaje. Rápidamente fueron a sacarlo de allí y cuando Saúl se presentó en medio de todos, se dieron cuenta de que era muy alto. No había nadie que le pasara de los hombros. Samuel estaba asombrado de quién ocuparía tal lugar de importancia que hasta lo presumió a todo el pueblo y concluyó su discurso diciendo que delante de ellos estaba el hombre que había sido elegido por Dios para que fuese su rey. Además, afirmó que no había nadie que se le igualara y en ese momento todos los israelitas gritaron a una voz: ¡Viva el rey! Tenemos que hacer notar que un grupo de personas malvadas se burlaron de Saúl, pues no pensaban que tenía las cualidades para dirigir a la nación. En ocasiones, nosotros hemos desaprovechado grandes oportunidades que Dios nos ha dado y aunque tenemos todo para brillar, son nuestras decisiones, nuestras actitudes las que nos hacen perderlo todo. Porque de la misma manera como Saúl llegó a ocupar un trono que fue hecho especialmente para él, pues sería el primero que se sentaría en él. Sin embargo,
como suele suceder, se nos olvida que esos lugares también representan una enorme responsabilidad, porque además de gobernar los ojos de muchos, los ojos de toda una nación están mirando cada movimiento, cada palabra, todo lo que hacemos. Nos convertimos en un blanco perfecto. Si actuamos correctamente, siguiendo los lineamientos que se esperan de nosotros, seremos bendecidos por quienes están siendo gobernados, porque ellos mismos se sienten satisfechos de nuestro proceder, del actuar impecable, de la manera en la que nos conducimos y llevamos la organización y el cumplimiento de las leyes y de todos los lineamientos que rigen la sociedad. Esto nos lleva a recordar las palabras del apóstol Pablo, que aunque no están dirigidas solo para los que ocupan estos puestos, son un referente importante para todos los creyentes, porque nos llama a ser irreprensibles, es decir, que nadie tenga nada malo que decir de nosotros o nos señale por la ineptitud o proceder equivocado. Realmente, esto es algo que nos puede costar mucho lograr, pero que nos pondrá en un lugar de honor si lo tomamos en cuenta, porque de lo contrario nos pondrá en el ojo pero del huracán, en donde se desata lo inimaginable e interminable, porque la historia se encarga de ponernos en el lugar que merecemos. Saúl inició, como dijeran los maestros cuando se inicia un ciclo escolar, con un 10 de calificación. Él era un hombre trabajador y tenía las habilidades que lo llevarían a la cima. Era valiente, porque cuando supo que el pueblo estaba en peligro, no se quedó con los brazos cruzados. Dios, al ver su valentía y disposición, vino sobre él. Llamó a Israel para hacer frente al enemigo. 330.000 hombres de Israel y Judá estaban listos para la batalla. Saúl era estratega, sabía cómo dirigir al ejército que había convocado. Él sabía que si Dios estaba con él, le daría la victoria, y así fue. Saúl inició con el pie derecho su reinado, pero la historia nos dice que en el segundo año de su gobierno fue cuando, en lugar de guardar la calma y esperar pacientemente las normatividades para iniciar una batalla, Saúl tomó un rol que no le correspondía y ofrece el sacrificio y las ofrendas que eran competencia del sacerdote. Cuando Samuel llega, en lugar de aceptar Saúl su equivocación, culpa al pueblo y al enemigo de su actuar. Samuel, en lugar de afirmar su reinado por su obediencia, dictamina que este reinado no sería duradero. Conociendo la misericordia y bondad divina, pensaríamos que Dios tendría nuevas oportunidades para Saúl si su corazón hubiese tenido la actitud correcta. Pero más tarde nos damos cuenta que seguiría la caída libre de su reinado porque vuelve a hacer las cosas a su manera. No toma en cuenta lo que Dios ha establecido y desobedece nuevamente. Podemos ver que ese 10 se convirtió en 9, luego en 8, hasta quedar desaprobado. Poco a poco su puntaje fue disminuyendo por las desatinadas decisiones que lo llevaron a desacatar los mandamientos de Dios. Desafortunadamente, no tuvo control. Cada vez seguía hundiéndose en lugar de recapacitar y dirigirse en el sentido correcto. La vida de Saúl nos enseña a valorar cada una de las oportunidades que tenemos para representar a Dios
en el lugar en donde Él nos ha colocado. Somos luz y sal de esta tierra. Somos sus embajadores y no podemos darnos el lujo de actuar sin sabiduría, siguiendo nuestros pensamientos y haciendo a un lado a Dios. Si bien es cierto que podemos equivocarnos, pero en estas situaciones no debemos aferrarnos y endurecer nuestro corazón. Por el contrario, tenemos que recordar que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y a la vez, tener presente el verso que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, que nos llaman a considerar en todo momento lo que es más importante para Dios, y dice: pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Te invito a dar like y a suscribirte, y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula.